8 de febrero de 2011, 4:49 en la tarde. Soy Juan Salvador Estrada, bienvenidos a la práctica número 4 del seminario de GAPS. En esta práctica lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en esto, en el uso de la bitácora, la primera aproximación, y vamos a ingresar varias operaciones de prueba y observar cómo la bitácora nos ayuda a organizar toda la información relevante sobre cada uno de los trades. Esta práctica la vamos a desarrollar durante 2 días, el día de hoy y el día de mañana. Va a tener aproximadamente 1 hora de duración. ¿Okay? En esta primera sesión vamos a conocer los principales campos de la bitácora y su uso. Este era las hojas de plan de trading. La bitácora es en un archivo de Excel donde cada hoja del libro tiene información diferente. ¿Okay? Las 2 primeras hojas de la bitácora de muestra tienen 2 ejemplos de plan de trading. Esto lo vimos en la práctica anterior. Y la hoja que se llama Trade Log es la bitácora propiamente, es la base de datos que nos va a permitir construir toda esa base de conocimiento o todo ese conjunto de datos que posteriormente nos van a ayudar a mejorar nuestro plan de trading, producto de un proceso de análisis de resultados. ¿Okay? Como ven, entonces, pues es una hoja de Excel sencilla, un poquito extensa. Estamos trabajando en algunas mejoras, pero les voy a contar de qué se trata. Realmente hay muchas columnas que están automatizadas, es decir, tienen fórmula, de modo que ustedes realmente no tienen que digitar mucho. Voy a hacer un zoom aquí para que puedan ver ustedes esta parte superior. En la parte superior de la bitácora tenemos los indicadores principales de desempeño, a saber, el averaje de bateo. El averaje de bateo es un porcentaje que mide las posiciones ganadoras versus las posiciones perdedoras. ¿Okay? El Sharp es un indicador también de desempeño que mide el total de dinero ganado versus el total de dinero perdido. Si tenemos un Sharp por encima de 1, quiere decir que las ganancias superan a las pérdidas, y si tenemos un Sharp inferior a 1, quiere decir que las pérdidas son mayores a las ganancias. Aquí tenemos el total ganado acumulado y el acumulado de las pérdidas. El balance neto, es decir, cuál ha sido nuestro resultado neto de la cuenta, el número de operaciones positivas, el número de operaciones negativas, el número total de operaciones, y este simplemente es el valor promedio del resultado. ¿Sí? Es decir, si yo tengo como valor neto $1000 en 100 operaciones, pues simplemente divido el valor neto por el número de operaciones y me da que en promedio yo estoy haciendo $10 por operación. Ese es un ejemplo nada más. ¿Okay? Esta es la tabla de resumen, esta es la línea o la sección que actúa como una especie de balance scorecard, donde están los principales indicadores de desempeño. ¿Okay? Aquí tenemos la variación porcentual en términos porcentuales de nuestra gestión. Para este ejemplo estamos comenzando con una cuenta de $30,000. Aquí vamos entonces a ver la variación de nuestros resultados. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Alguna ampliación sobre los indicadores principales de desempeño? Los campos entonces de la bitácora tienen un código de colores. Las columnas que se encuentran en color gris son automáticas, es decir, tienen una fórmula adentro que ayuda a calcular su valor. ¿Okay? Así que por lo general no las vamos a tener que escribir sobre ellas. ¿Okay?
Bien, la primera columna es un consecutivo, ¿sí? Simplemente nos dice cuál es el número del trade que vamos a registrar. Es una numeración, eso no tiene pues nada de raro. El balance, la primera casilla de balance es el balance con que arrancamos a hacer nosotros nuestra gestión. Incluso esta bitácora sirve para registrar las operaciones que hagan ustedes sobre sus cuentas individuales, ¿cierto? Si quieren hacerle un registro a sus cuentas individuales, a los portafolios que ustedes están administrando, también sirve. Este es el único valor de esta columna que se ingresa manualmente. De resto todos tienen una fórmula. Ok, en este ejemplo vamos a hacer vamos a empezar con una cuenta de $30,000. El tipo de operación puede ser operaciones de compra y de venta, ¿sí? Si estoy comprando o estoy vendiendo. La hora de entrada, el día y la hora de entrada, el día y la hora de salida, para saber en qué momento entré y en qué momento salí de mi posición. El flight time es el tiempo que duró la posición en el mercado. Si entré a las 8 de la mañana y salí a las 2 de la tarde, entonces pues aquí saldrán 4 horas. El tipo de mercado depende del ticker que yo ingrese. Por ejemplo, estoy interesado en el eurodólar, entonces el eurodólar pertenece al mercado de Forex, ¿sí? Supongamos que voy a hacer una compra, que la voy a hacer el día de hoy y va a salir dentro de 2 horas, ¿cierto? Entonces observen, aquí tenemos la hora de entrada, la hora de salida. Esto se calcula automáticamente. 2 horas duró este trade. El ticker es el eurodólar. Estas son celdas grises, por lo tanto pues tienen fórmula allí. Y aquí es donde vamos a utilizar la bitácora para que nos ayude a definir los niveles, ok, y para que nos ayude a calcular el lote. Así que vamos a hacer un ejemplo en este momento. Supongamos, vamos a tomar algún ejemplo por aquí. Supongamos que tenemos el canadiense en 15 minutos y vamos a entrar un trade aquí bien contra tendencia. Supongamos que vamos a entrar largo en este primer mínimo mayor. Bueno, este sería el canadiense, pero no importa. 1.0044, stop 1.0035. Supongamos que vamos a entrar en largo, ¿cierto? En este momento. Entonces vamos a nuestra bitácora y observemos cómo se documenta. Tenemos entonces el dólar canadiense, el nivel de entrada 1.0044, nivel de stop 1.0035, ok. Y nuestro nivel de objetivo va a estar al cierre de este profile, en 1.0075, ok, 1.0075. y ahora vamos a hacer un ejemplo con una acción, pero una vez terminemos esto. Ok, entonces observen que una vez tenemos nuestro nivel de entrada, nuestro nivel de stop y nuestro nivel de objetivo, la bitácora nos dice primero que tenemos 9 pips de stop, que la relación beneficio-riesgo es de 3.44 al primer objetivo, y que para arriesgar el 1% de nuestra cuenta, recuerden el plan de trading, ¿sí? Recuerden que el plan de trading dice que la máxima pérdida por trade por lo general es el 1%. Listo, entonces aquí lo que estamos haciendo, básicamente lo que nos ayuda a hacer la bitácora es hacer todo el cálculo de
transferir esta información de precio de entrada y precio de stop a un valor de lotes. Esta bitácora está calculada o programada para administrar, en este caso, cuentas Forex con un tamaño de lote mini, es decir, 10.000 unidades. ¿Ok? Entonces los lotes que nos va a sacar aquí como sugerencia van a ser siempre múltiplos de 10.000 unidades. Aquí ya nos aparece el lote sugerido para controlar nuestro riesgo, y aquí aparece el lote ejecutado. ¿Por qué esta diferencia? Recordemos que la política de riesgo, es decir, asignarle un 1%, un 0.5, un 2, es una labor discrecional, ¿sí? Y de hecho la gerencia de riesgo en algunas ocasiones es una situación discrecional. El trader a su entero juicio define si toma o no toma un trade, decide si lo toma con un 0.5, con un 1, con un 2%. Existen ciertas recomendaciones y ciertas reglas, pero finalmente el trader es quien decide. Otra situación por la cual aquí tenemos un lote ejecutado y no tomamos directamente el lote que calcula la bitácora es porque la bitácora no tiene forma de saber si cuando yo voy a ingresar un trade en mi plataforma yo ya tengo otro trade montado. Y los que estudiaron el plan de trading, por ejemplo, que veíamos ayer, saben que dentro del money management existe una regla que dice que no podemos tomar dos trades correlacionados, o que cuando vamos a tomar dos trades en activos altamente correlacionados nuestro riesgo no debe pasar del 1% de exposición. O la otra es la 8: si se pierden 3 trades consecutivos, parar en el día, analizar la hipótesis, empezar de nuevo con bajo riesgo, no mayor a 0.25, o en demo en casos especiales, siempre siguiendo el plan. Ok. Observen por ejemplo la 9A: si los 3 trades consecutivos no sobrepasan la mitad del riesgo vigente de pérdidas para el día, entonces podré ingresar a un cuarto trade con riesgo no mayor a la mitad del riesgo vigente. Si yo por ejemplo tengo para el día máximo perder 4 trades y hasta el momento llevo, perder máximo el 4% y llevo 3 trades perdedores, pero en esos 3 trades perdedores no he perdido sino el 1,5, entonces estoy habilitado por gerencia de riesgo para ingresar un cuarto trade, pero ese cuarto trade no puede ser con el 1%, no puede ser mayor al riesgo disponible que tengo. Listo. O sea que existen varias reglas en las cuales uno está interesado en bajar el riesgo de la posición. ¿Okay? Entonces este es un campo donde juega un papel importante la discrecionalidad del trader, y aquí se define si acepto la sugerencia de la bitácora para un 1% o si quiero utilizar un riesgo diferente, digamos de un 0.5, entonces pues la mitad de 330.000 son 165.000, ¿cierto? Bien, entonces ahí queda ingresado el lote. Tengo una pregunta aquí. Vamos a desglosar la fórmula que calcula 330.000 unidades para este tipo de operación. ¿Ok? Así bien sencilla, para que no quede ninguna duda. Observen, entonces tenemos un patrón. ¿Ok? Entonces el patrón tiene unos niveles de entrada y de stop. En este caso, observen que los niveles de entrada y de stop ya tienen una holgura, ¿sí? No estoy planteando la entrada por encima justo en el máximo de la vela, que es el 43, sino que le estoy dando en este caso un pip de holgura al canadiense, y en el mínimo de la vela es 36, le estoy dando también un pip de holgura 35. En este caso
¿Qué quiere decir este dibujo? Este dibujo quiere decir lo siguiente: voy a comprar contratos de canadiense a 1.0044 porque quiero o estoy anticipando un movimiento al alza, ¿sí? Pero si por alguna razón el precio baja de 1.0035, yo entenderé que el mercado realmente no tiene intención de subir, sino que tiene intención de bajar. Y como cuando uno entra en una posición de compra de largo y el precio empieza a caer, yo comienzo a perder dinero, pues entonces simplemente lo que estoy diciendo aquí es que este es el precio máximo que yo voy a darle al mercado para que desarrolle su volatilidad, pero si dentro de su proceso de subasta supera este nivel, yo sabré que niveles clave de soporte se han roto y que ya la probabilidad no es desarrollarse en largo, sino que es comenzar a caer. Listo. Esa es la interpretación de estos niveles. Ahora, ¿cómo hago para traducir una regla de plan de trading que me dice que la máxima pérdida en la que puedo incurrir por cada posición que tome es el 1% de mi cuenta? Muy sencillo. Vamos a ubicar estas dos reglas aquí. Tengo entonces 1%, que es el máximo riesgo o exposición, es lo mismo, exposición a mercado, exposición o riesgo, en términos de porcentaje de la cuenta. Listo. Entonces el 1% por trade. Este es por operación. Por cada operación no puede exponer más del 1%. Ahora, ¿cuál es el tamaño de mi cuenta? Para esta bitácora son $30,000. ¿Ok? Ese es el capital que tenemos disponible y con base en ese capital vamos a aplicar una gerencia de riesgo del 1%, donde vamos a limitar nuestra exposición a este valor. Listo. Eso quiere decir que en términos de dinero real, cuantitativo, ¿cuántos dólares voy a estar dispuesto a perder? ¿Quién me dice? $300, exactamente. Simplemente cojo en Excel esto por esto. Tengo $300 como máxima pérdida. ¿Ok? $300 es lo máximo que yo puedo perder si el canadiense, si sucede lo siguiente: si el canadiense me da entrada, es decir, el precio llega hasta 1.0044 y puede ser inmediatamente o después de alguna situación X, me da entrada e inmediatamente viene y cae hasta 1.0035. ¿Ok? Si esa situación sucede en el mercado, yo entro acá, salgo acá y el resultado neto es que mi pérdida no puede superar $300. ¿Ok? Estamos hasta ahí. Eso quiere decir pérdida máxima. Eso quiere decir pérdida máxima en dólares. ¿Ok? Ahora, en este caso, el canadiense se está negociando en términos de contratos, ¿cierto? Y lo que necesitamos preguntarnos es lo siguiente. Uy, este no era. Quería abrir una matriz. Create matrix. Listo.
Observen entonces, 10044, 10035. Ok. Ahora, esta es la escala, esta es la escalera de precio del canadiense. Listo. Y yo estoy planeando entrar aquí, comprar aquí, y si me pega el stop, salgo aquí. La pregunta ahora es algo que es un término que vamos a utilizar usualmente bastante y debemos saber qué significa, y es el valor del PIB. No importa si estamos hablando de unidad de acciones o de forex o de futuros o de opciones, cuando nosotros hablemos del valor del PIB o del valor del delta, ¿sí? El valor del delta quiere decir, hombre, aquí en este caso el canadiense, uno no puede negociar el canadiense a 37,5, ¿sí? No existe. O existe 36 o existe 37, pero 36,5 no existe. Ok, entonces esto tiene que ver con la forma en que el precio de cada uno de los activos que vamos a negociar se expresa en la escalera de o en la recta de precio, ¿cierto? En la recta numérica de precio. Ahora la pregunta es, si yo compro o vendo o hago cualquier cosa con una unidad de negociación, en este caso, como son futuros de canadienses, son lotes, un lote o un contrato más bien, no lotes, lotes es en Forex el spot, pero aquí son contratos. La pregunta es, si yo compro un contrato a un precio cualquiera y después de que compré ese contrato, el precio se mueve una unidad hacia arriba, ¿cuánto cambia mi cuenta? ¿Sí? Eso es lo que se llama el valor del PIB. Para el caso del canadiense, si yo compro un contrato y ese contrato cambia de valor en una unidad, mi cuenta va a cambiar en $10. ¿Ok? Esto es en algunas ocasiones diferente para el caso de futuros, pero en el caso de acciones, que son las que nos vamos a enfocar en el seminario de GAPS, es diferente, ¿sí? Porque el valor de la unidad en una acción, supongamos que queremos ver Apple, observen la escalera de precio de Apple. La escalera de precio de Apple está dada en términos de centavos: 68, 69, 70, y la cantidad o la unidad de negociación en Apple no son lotes ni contratos, sino acciones, y la unidad mínima de negociación son 100 acciones, ¿cierto? Entonces ahí el cálculo es prácticamente directo. Si yo tengo 100 acciones de Apple y las compro a 355,70 y el precio sube a 355,71, esas 100 acciones, ¿cuántos centavos han cambiado mi cuenta? En 100 centavos, es decir, $1, ¿cierto? Entonces el valor de la unidad, el valor del incremento en acciones es de $1 para 100 acciones. ¿Sí? Obviamente si yo negocio 200 acciones y el precio cambia 1 centavo, pues la variación de mi cuenta van a ser $2, ¿cierto? Espero pues que eso haya quedado un poquito claro ahí. Lo vamos a ver aquí también. Entonces algo muy importante es la unidad, el valor del PIB o el valor del delta. Tiene lo mismo, el mismo significado, el delta o el valor de la casilla de precio. Pues hay muchas formas de decirle, o el valor de la unidad, ¿cierto? En este caso la unidad de precio. Observen que es bien diferente esto a un contrato de futuros, por ejemplo, del Standard & Poor's o del Nasdaq. El Standard & Poor's negocia en unidades de a 25 centavos.
¿sí? Entonces la fluctuación, cuando uno va a hacer la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida, tiene que tener en cuenta que el precio no fluctúa de a centavo, ni de a 10 centavos, ni de a 25, ni de a un precio diferente. Negocies cada 25 centavos hay un nuevo precio, ¿ok? Y uno no puede negociar el futuro del Standard & Poor's a 1.322,11 centavos, no, o 0, o 75, o 25, siempre múltiplos de 25, ¿ok? Entonces para uno saber cómo debe ajustar ese riesgo, uno debe tener siempre en cuenta este valor de la unidad, ¿cierto? Para el caso del canadiense son $10 por contrato negociado. Por contrato. Este es un ejemplo. Más adelante podemos hacer un ejemplo adicional para acciones. Listo. Hasta aquí estamos bien. Estamos ok. ¿Alguna pregunta, alguna claridad adicional? Regáleme un ok, por favor. Eso. Gracias, Alejandro. Listo. Hasta ahí vamos bien. Hasta aquí no hemos visto todavía la gráfica, ¿cierto? Observen que esto tiene que ver con la cuenta y con el tipo de activo que va a negociar. Pero hasta el momento no he definido mi precio de entrada, perdón, ni mi precio de stop, ¿ok? Eso lo voy a hacer aquí más abajo. Vamos a definir precio entrada, precio stop, ¿ok? En este caso, para el canadiense, el precio de entrada es 1.0044, el precio de stop es 1.0035, ¿ok? Ahora, esto, pongámoslo aquí, $10 por unidad por contrato, ¿sí? Sería la unidad real, ¿cierto? Entonces el valor de mi stop, el valor del stop en el precio es este menos este, ¿cierto? En este caso son 9 pips, ¿sí? Pero en términos de unidades, ¿cuántas unidades son? ¿Quién me dice? ¿Cuántas unidades de la escalera de precio del canadiense son 9 pips? Vamos a poner aquí otra vez arroba canadiense. Ok. 10. ¿Por qué 10, Carlos? ¿Por qué 10 unidades? ¿Por qué 90, René? ¿Por qué 9, Daniela? Hombre, este Carlos tiene un redondeo ahí. Mentira, no. Son 9 unidades, ¿sí? Lo que uno hace es que observen que el precio en el contrato del canadiense está variando en la cuarta cifra decimal, ¿cierto? Entonces muchas veces el valor de PIB se expresa, viene acompañado por la convención de cuál es la cifra decimal que está variando, ¿cierto? Entonces aquí realmente hay 9 unidades, ¿sí? Si uno cuenta, compra en 44 y vende en 35, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Entonces a esto le vamos a sumar la unidad de variación.
Exactamente. Entonces, en este caso, René, lo que uno utiliza es ¿cuántas unidades hay? Vamos a poner aquí unidades de stop, unidades de precio, ¿cierto? Entonces, con esta diferencia son 9 unidades y lo que uno dice es, tengo 9 unidades y si cada unidad vale $10, yo no quiero perder. No, hasta el momento estamos diciendo 9 unidades y recuerden que este es por contrato, ¿cierto? Entonces, si yo negocio un contrato y mi stop, mi entrada y mi stop están en estos niveles, yo voy a, si negocio un contrato, yo voy a perder $90. Ok, hasta ahí estamos ok. Con un solo contrato, yo pierdo $90. Pero ¿qué dice mi política de riesgo? Vamos a poner aquí: pérdida por un contrato. Pérdida por un contrato negociado son $90. Ahora yo voy a mi política de riesgo y mi política de riesgo me dice: usted puede negociar $300. ¿Ok? Entonces simplemente hago una regla de 3. Cojo mi máxima pérdida dividido la pérdida por contrato y me da 3.3. Ahí sí redondeo porque yo no puedo negociar 3.3 contratos, o negocio 3 o negocio 4. Ahora, si yo negocio 3 contratos, cada uno perdiendo $90, voy a estar perdiendo $270 en esos 3 contratos si cada uno de ellos entra en 44 y cierra en 35. ¿Sí? Entonces, esta es mi exposición real. Mi exposición real, que obviamente lo que hace es tratar de ajustar la máxima pérdida que establece la regla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hago yo en este caso? Simplemente vengo aquí a la plataforma y digo: quiero negociar 3 contratos. Voy a negociar 3 contratos al valor de 1.0044 y voy a ubicar el stop en 1.0035. ¿Ok? Entonces este es el que uno redondea, lotes, y el lote es el que uno va a redondear aquí. Entonces sacarle la parte entera a esta división. Entonces ahí está, 3 lotes. 3 lotes es lo que voy a negociar. Listo. Bien. Ahora, si lo que quiero es negociar acciones, es muy sencillo. También lo vamos a hacer. Supongamos que esto es Apple, ¿sí? Este era el canadiense. Para Apple es exactamente lo mismo. Esto no cambia en nada. Bueno, esto no cambia en nada, porque el delta de Apple es diferente. ¿Sí? El delta de Apple, o el valor de la unidad de Apple y de cualquier acción, no es la cuarta cifra decimal, sino la segunda cifra decimal. ¿Ok? Y aquí ya no vamos a estar hablando de contratos, sino de 100 acciones. Y aquí no son 10, sino 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? De la misma forma. Definamos para Apple una entrada. Vamos a ir a la gráfica y vamos a ubicar una entrada cualquiera. Aquí tenemos la gráfica de Apple. Vamos a seleccionar
una entrada, supongamos que es esta. Vamos a hacer aquí una trampa para efectos prácticos de hacer el cálculo. En este caso la entrada era 351,74, el stop 350,28. Entonces esa información la vamos a llevar a la bitácora también. El precio de entrada entonces para Apple es 351,74. El precio de stop es 350,28. Ok. Validemos a ver si es este valor. Sí, 51.74, 50.28. Ok, está muy bien. Vamos a calcular entonces cuál es el valor de nuestro stop. Este menos este. Son $1.46. Esos son 146 centavos, ¿cierto? Si uno divide este valor por el valor mínimo de fluctuación, nos dan las unidades. Ok. Ahora, si negocio 100 acciones, que es la unidad mínima, es el análogo de la pérdida por un contrato, es lo mínimo que yo puedo negociar. Aquí, pérdida por 100 acciones. ¿Cuánto creen ustedes que es? Sí, Carlos, cualquier acción americana se negocia con la segunda cifra decimal en términos de centavos. ¿Ok? Bien, la pérdida entonces de 100 acciones es 146 centavos por 100 acciones por 0.01, que es lo que vale la unidad. Aquí. En ese caso, para negociar 100 acciones de Apple, si cada acción, miren la más fácil, si cada acción, ¿cuántas voy a negociar? 100, pierde 1.46 centavos, pues ¿cuánto voy a estar perdiendo? $146. ¿Ok? Y hago el mismo cálculo, y es dividir mi exposición entre la pérdida por la unidad mínima y redondeo. Bueno, en este caso el redondeo es simplemente multiplicar por 100. ¿Cuántas acciones debo negociar? 205 acciones. Redondeo a 200. A 200 acciones, y mi exposición real son 200 acciones, cada una perdiendo $1.46 cada uno. Son $292 los que estaré perdiendo en Apple. Ok. La forma general del riesgo, o de tamaño del lote más bien, es lote es igual a ¿qué? Es igual a arriba el X% de mi cuenta. Listo. Y abajo voy a poner lo siguiente: precio de entrada
menos precio de stop, ¿sí? Por el valor de la unidad. Por el valor de la unidad, ¿cierto? ¿Cuánto cambia mi cuenta si cambia? Bueno, este valor de unidad, pongámosle unidad lote mínimo, ¿cierto? ¿Por qué esta descripción? Porque es el valor en que cambia mi cuenta si yo negocio la mínima cantidad posible, ¿ok? Este es el cálculo del lote. El riesgo, este amarillo, dividido precio de entrada menos precio de stop por el valor de unidad del lote mínimo, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no quedó claro? ¿Quieren que lo hagamos más despacio? Bien, entonces aquí queda entonces el tamaño del lote. Se los voy a poner al lado del plan de trading para que la tengan disponible, la cacharren y la entiendan un poquito. Listo. Bueno, 5:41. Creo que nos extendimos un poquito acá. Vamos a ir entonces rápidamente a observar los campos que nos quedan pendientes para finalizar. Bien, entonces con el nivel de entrada y el nivel de stop y el objetivo podemos calcular relación beneficio-riesgo. Sabemos si cumple con nuestro criterio que también definimos en plan de trading. Recuerdan el 2:1 en relación beneficio-riesgo. Está aquí definido, entonces cumple, se pone verde. Y los campos que siguen son campos que nos ayudan ya a gerenciar la posición, ¿cierto? Si tenemos esta cantidad de lotes, digamos para el, teníamos que canadiense, supongamos que esto tiene la misma escala para Forex y vamos a negociar en mini lotes. Daniela, claro que sí. De hecho, Daniela, a ti te llegó una invitación a Dropbox también. Ahí es donde estamos incluyendo todos los videos del seminario de GAPS. Y ahí está la bitácora. Ahí está la bitácora para que la puedan descargar. Y todos los miembros de posición propia están invitados a esa carpeta compartida. Listo. Si no la encuentras, me cuentas. O me pones un correíto o por Skype me dices que no te llegó. Pero debes estar ya invitada, ¿ok? Bueno, la segunda parte es entonces la gerencia de la posición y es la forma en que vamos a salir de nuestro trade, ¿sí? Podríamos, para efectos del ejemplo, definir varios niveles técnicos. El primero es el 1:1, el siguiente es en esta zona de colas, el 2,5:1 o el promedio, pues cualquiera. Aquí estoy simplemente ubicando niveles de referencia cualquiera, y el objetivo final, el punto de control, ¿cierto? Entonces tenemos tres niveles donde estamos planeando tomar utilidad o donde decidimos tomar utilidad, y así es como va a quedar, digamos así, la posición. 50% en el primer objetivo, 30 y 20. Listo, eso es lo que vamos a documentar en nuestra bitácora. Vamos a ampliar un poquito para que vamos a observar los niveles con claridad. Bueno, esto se puede ir. Listo, entonces la parte amarilla, toda la parte amarilla es mientras estamos planeando nuestro trade, y ya esta zona verde, azul, naranja y naranja oscura es la parte donde estamos entrando a gerenciar nuestra posición. Por defecto, el primer objetivo tiene el nivel de stop. No es que seamos pesimistas, digámoslo así, pero siempre estamos pendientes del peor escenario, ¿cierto? El peor escenario es que mi nivel de salida sea el 1,0035 con el total del lote, es decir que yo pierdo 9 pips, pierdo $148.5. Recuerden que
me estaba sugiriendo 330.000. Si yo ingreso 330.000, pierdo $297, ¿cierto? Que es el redondeo que nos da. Ok. Pero en este caso no es así. El primer objetivo está en 1.0053. Allí vamos a sacar un 50% de la posición, es decir, lo que hay aquí dividido 2, 165.000. Automáticamente la bitácora sabe cuánto hace falta para salir. Quiere decir que aquí hay vigentes 165.000 unidades también. Ese segundo objetivo lo vamos a alcanzar en el 1.0068, pero con el 20%, perdón, con el 30%. O sea que eso es, vamos a calcular esto por .3, 99.000 unidades. Y las 60.000 unidades, bueno, aquí podemos redondear, 100.000 unidades. Y las 65.000 unidades restantes las vamos a sacar en el punto 1.0087. Ok. Entonces finalmente observen que para una entrada tuvimos 3 niveles donde sacamos una parte de la posición. Cuarto objetivo no tuvimos. Y aquí viene la sección de resumen o de acumulados. Aquí esta posición resultó ganadora. El precio, el movimiento ponderado. Esto, bueno, esto no tiene mucho que ver. Y es si se hubieran negociado. Este es el movimiento ponderado en pips, pero esto lo tengo que ajustar, ¿sí? Porque esta debería ser cerca de 43. Este es el movimiento ponderado en pips, ¿sí? Y la utilidad en dólares 668. Eso quiere decir que nuestra cuenta creció un 2,23%. Y aquí el averaje bateo y el Sharp apenas se están construyendo. Ok. El tipo de gap, aquí entonces cuando cierre la sesión y comencemos a documentar nuestra bitácora, la recomendación no es documentar la bitácora, inmediatamente estamos haciendo la posición, entrando en posición porque nos podemos distraer, sino hacerlo al final del día cuando estamos tranquilos, relajados y podemos abrir un espacio para la reflexión y comenzar a evaluar nuestro trade. Vamos a identificar entonces qué tipo de gap: Psycho Gap, Pro Gap, Gap and Go, Dummy y todos los que son continuaciones, ¿cierto? Todos los que son continuaciones. El patrón de entrada, aquí cada uno debe definir un estándar. Nosotros todavía no hemos definido un estándar, aunque deberíamos, sobre cuáles son los patrones que se negocian. Los patrones que se negocian en este caso son para gaps, entrada en 5 minutos de máximo o mínimo, entrada en 5 minutos de rompimiento de box, pivots, el primer pivot, el segundo pivot, o una ruptura de boxes comprimidos, ¿sí? Esos serían pues los patrones de negociación. El marco central es donde ubicamos la oportunidad y varía entre 5, 15, 60 o diaria. Ok. Y ya esta sección es una sección que hace parte de la bitácora original, pero hemos recibido varios comentarios sobre la utilidad de ella, entonces estamos evaluando su utilidad en una versión, la versión número 2 de bitácora. Puede que veamos algunas variaciones, pero hasta entonces pues tenemos esta. Esta es una sección de autoevaluación, de una sección donde vamos a tratar de identificar en qué porcentaje estamos cumpliendo nuestro plan de trading. Ok, vamos a calificar entonces con 0 o 1 las siguientes situaciones. Hora de negociación. Recuerden que por plan de trading definimos un plan, un horario.
¿sí? Que no nos coja nuestro plan de trading haciendo o metiendo operaciones en un horario que no corresponde. Entonces aquí vamos a evaluar si la hora de negociación era buena. Si entramos en premercado o en postmercado, pues aquí debe ir un 0, pero si entramos en el resto de horario, está bien. Activo es si el activo hizo parte de mi análisis premercado o no, si yo sabía qué situación estaba aconteciendo sobre ese activo, o si por el contrario fue un activo que me lo encontré en el último minuto, observando patrones y listas y algún comentario de algún compañero, y realmente no hice un análisis muy completo de esa posición, sino que vi el patrón en el marco central, me gustó, lo metí, y después me doy cuenta de que ese activo tenía alguna otra particularidad que no había considerado, y por la premura de meter la posición rápido, pues simplemente no me fijé y negocié un activo que no estaba utilizando. ¿Okay? El patrón, si el patrón que documenté estaba dentro de mi lista de plan de trading, recuerden que definimos una lista de patrones que vamos a negociar. Entonces aquí me califico. Aquí acá 12, vamos a ver acá 12. Este es el máximo riesgo que tuvo la operación. Si perdí más del 1%, pues entonces me califica con un 0. Si no perdí más del 1%, pues me califica como que el riesgo estuvo bien asumido. En este caso, esta posición tiene una calificación de 100%. Fue en la hora definida, en los activos definidos. El máximo riesgo estuvo controlado, el patrón que ejecuté estaba dentro de mi plan y la relación beneficio-riesgo de 2:1 se cumplió. O sea que tiene una calificación de 100%. Y aquí tengo otro espacio para autoevaluación, pero ya más a nivel psicológico. Voy a calificar de 0 a 100 cómo me sentí con esa entrada. Uno muchas veces toma una entrada, pero uno la toma un poquito agresiva, o la toma sin observar mucho los marcos de tiempo mayores, o la toma por la recomendación de algún compañero y realmente uno no estaba muy convencido. Entonces aquí uno se autocalifica. ¿Cómo considera uno que fue el análisis antes de la evaluación, antes de la entrada de 0 a 100? Vemos que este trade lo analizamos muy a la ligera para hacer un ejemplo, entonces yo lo califico con un 30%. ¿Sí? No, eso no tiene pues análisis de múltiples marcos de tiempo ni nada. Y la gerencia es como gerencié mi trade. Si hice una gerencia técnica utilizando pivots, utilizando boxes, si tuve en cuenta el movimiento de las velas, el análisis vela a vela mientras estaba en una zona de pérdida para hacer el ajuste de mi exposición. Entonces aquí pues digamos que salimos positivos, pero consideramos que de pronto por el potencial no debemos haber tomado el 50% del primer objetivo, sino un 30%, porque había un potencial grande en el valle que estábamos negociando, y eso es de altísima calidad. Entonces aquí la recomendación, cuando uno lo mira ya con calma, con cabeza fría, pues uno hubiera preferido negociar y sacar solamente un 30% de esa posición y el resto dejarlo correr. Entonces por esa situación voy a calificar esto como un 80%. ¿Ok? Vamos a calificar esto como un 80%. Segundo, aquí borro
los vínculos que quedaron bien. Y una vez tengo esta calificación, viene la sección de coaching. Aquí en el video vamos a ubicar el vínculo a un video, al video donde vamos a documentar nuestra gestión, ¿sí? Aquí vamos a documentar, el coach va a documentar la retroalimentación que le hizo a ese trade. Aquí si en algún momento le tomaron una imagen al trade, la vamos a poner. Y aquí un diagnóstico de emociones ya un tanto cualitativo, cómo se sintieron con miedo, con angustia, con incertidumbre. Lo mismo en la salida cómo fue, muy forzada ya llegando al cierre de la sesión, o fue muy anticipada, un montón de cosas. ¿Okay? Ya esta sección final que va en gris, esta no se tiene que modificar. Esta lo que nos ayuda es a construir los análisis que vienen en las hojas adicionales, ¿sí? Entonces realmente aquí ustedes van a ingresar las operaciones y en las hojas adicionales vamos a hacer los análisis. ¿Ok? Como punto final quiero mostrarles simplemente una bitácora de un team que ya lleva un recorrido bastante amplio. Cómo se ve una bitácora completamente llena. Listo, esta no es una bitácora solamente de gap, sino es una bitácora de múltiples activos, ¿cierto? Entonces observen cómo se ve una bitácora completa. Hay un balance, están las operaciones, si es compra o venta, el nivel de la hora de entrada y el día, la hora de salida y el día, el ticker, algunos corresponden a Forex, otros a ETFs, los lotes que se ejecutaron en cada una de esas operaciones, el precio de entrada, el precio de stop, el objetivo, la relación beneficio-riesgo y la gerencia que se hizo sobre cada uno de ellos. ¿Okay? Algunos pegan stops, otros tienen gerencias que dan utilidades en los diferentes objetivos. Una vez se tienen todas las operaciones, tenemos operaciones ganadoras, otras perdedoras, tenemos el PIG, tenemos el porcentaje ganado y expuesto en las ganancias y en las pérdidas, tenemos los indicadores que son los que van a alimentar el resumen. Este está un poquito desactualizado, ¿sí? Pero para efectos de ejemplo se las estoy mostrando. El averaje de bateo, la suma de todas las operaciones ganadoras, la suma de todas las operaciones perdedoras, el averaje, el Sharp, el tipo de gap, el tipo de patrón, el marco central, la autoevaluación, los videos, las recomendaciones del coach. Por ejemplo, aquí miremos a ver una recomendación. Cómo se ve una recomendación frente a este video. Vamos a abrir este video. Mírenlo acá. Aquí está el video del trade. En este caso es una imagen, pero igual puede ser un video. A ver, miremos un video por aquí. Este sí es un video. Observen los videos. Aquí está hablando Juan Camilo Echeverry. 4 de abril de 2010. Aquí empieza pues a contar qué hicieron, ¿sí? Entonces una vez ellos entran a la sesión de coaching, se revisa el video y se anotan los comentarios. Los comentarios pueden ser variados. Por ejemplo, un comentario aquí: el trade estaba alineado en 60 minutos, es una buena entrada, la gerencia por pivots demuestra tener un mejor desempeño en este caso. Atención a los objetivos técnicos y a la confirmación de los niveles de soporte y resistencia con la lectura vela a vela y su formación. Okay, entonces así es como se ve una bitácora completamente llena. Aquí en la imagen del link, como hay video, pues aquí no se utiliza. El diagnóstico de las emociones, algunas con inseguridad, otras con confianza, otras son con contratendencia. Se hace un proceso de autoevaluación. Una vez que tenemos una masa crítica estadísticamente documentada, comenzamos a hacer análisis. Pero bueno, estos análisis creo que los vamos a dejar para la próxima sesión, porque ya son las 6 de la tarde. Mañana entonces vamos a ingresar más operaciones de prueba con acciones. Vamos a ingresar mañana una con Apple o con algún gap que hayamos negociado, y vamos a
mirar un poquito esta sección de análisis y todos estos gráficos, qué información adicional para nuestro plan nos pueden aportar. Ok. Bien, entonces bien, aquí vamos a ver entonces, de acuerdo a la pregunta que nos hace Carlos Ospina, cómo configurar los Fibonacci para que nos pinten relaciones beneficio-riesgo en Freestock Charts. Entonces, bueno, nos conectamos a Freestock Charts, seleccionemos aquí una acción cualquiera, supongamos Apple, en gráfica de 15 minutos, y supongamos que vamos a tomar este mínimo mayor acá, ¿cierto? Y queremos saber cuál es la relación beneficio-riesgo. Aquí en esta sección, observen Draw, dibujar, del inglés dibujar, nos muestra las herramientas para dibujo. La primera es los iconos y el nombre de cada una de ellos. La segunda es solo los iconos y la tercera es completamente oculta. Vamos a ir y vamos a buscar una que se llama Fibonacci Retracement. Ok, vamos a seleccionarla. Vamos a ubicar el nivel de entrada y vamos a arrastrar, no vamos a soltar el mouse, vamos a ubicar el nivel de entrada y vamos a arrastrar hasta el nivel de stop. Ok, y vamos a soltar. Aquí ya la tengo configurada, pero vamos a ver cómo se configura. Una vez yo dibujo en cualquier parte, puedo dibujarla simplemente para que me muestre algo y yo poderle dar clic derecho, perdón, clic izquierdo, editar. Ok, clic izquierdo, editar, y observen aquí me salen los niveles que yo le quiero definir a ese Fibonacci. Listo. Entonces yo lo único que voy a hacer es simplemente voy a poner valores de múltiplos de 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Como observen que esto tiene un desfase de 100, es decir que cuando yo llego al 200 realmente estoy llegando al 1 a 1, porque el 100 aquí es el nivel de entrada, es el nivel 0, ¿cierto? Entonces si yo quiero calcular un 10 a 1 le tengo que sumar 100. Entonces 1100 es el 10 a 1, 1600 es el 15 a 1, y bueno, tiene hasta estos niveles. Ok, y aquí le digo ubicar esos niveles por defecto, set as default, default saved. Ok, listo. Entonces de esta forma yo con esta herramienta de Fibonacci Retracement puedo comenzar a calcular relaciones beneficio-riesgo en cualquier parte. Listo. Si quiero eliminar un Fibonacci, le doy clic izquierdo, remove. Por ejemplo, una entrada aquí, una entrada digamos overnight, que se hubiera dado en un marco de 15 minutos justo aquí en este nivel, con el gap del día siguiente de Apple. Estos son los primeros 5 niveles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, perdón, este es el nivel de entrada. O sea que es 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. En este caso, una entrada de este estilo, dejada en un trade overnight, en la apertura de hoy estaría dando 10 a 1, ¿cierto? Simplemente pues como para poner en perspectiva un ejemplo. Listo, y observen que a medida que yo varío uno de los dos puntos, cualquiera de los dos puntos, las proyecciones se ajustan completamente a lo que estoy planteando. Ok. ¿Alguna duda, pregunta adicional sobre el uso de esta herramienta?